Hoy nosotros pensamos, como occidentales que somos, que Israel creía en un Dios y que Israel le enseñó de Dios a toda la humanidad. Y el Dios que tenemos hoy es un Dios judío. Entonces, este Dios judío escogió exclusivamente a la nación de Israel. Entonces, para yo ser salvo, debo seguir las doctrinas y lineamientos planteados por el pueblo de Israel. Eso significa que nuestra cultura debe doblegarse ante la cultura israelita, porque Israel cuenta con el respaldo ¿de quién? De Dios. Pero realmente Dios es el Dios de Israel. ¿Es Dios exclusivamente del pueblo judío? Bien, ¿qué podemos nosotros hablar de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser que le dio origen a todo? Ha sido el punto de discusión de casi todas las civilizaciones. Desde el tiempo primitivo, el hombre ha querido inquirir el saber quién le dio origen a las cosas. ¿Por quién existe todo lo que hoy hay? Dios va a depender del contexto y el país donde estemos para saber y definir la palabra. Por ejemplo, si usted estudia la cultura oriental, le van a hablar de Dios como una energía. Es una fuerza externa al ser humano que es la encargada de armonizar el universo. Es algo distinto a nosotros, porque está por encima de nuestra capacidad. Si vemos, por ejemplo, las culturas como los mayas, los incas, asociaron a Dios o lo divino con los fenómenos de la naturaleza. Ante la incapacidad del hombre de entender los fenómenos naturales, le atribuyó participación divina a todo lo que escapaba a su razonamiento humano. Por eso cuando llovía, los dioses enviaban lluvia. Había el Dios de la lluvia. Cuando había sequía, los dioses castigaban el mundo con la sequía. Todo ese pensamiento de Dios ha ido evolucionando en la misma medida que el hombre fue evolucionando. La historia de Dios es la misma historia del hombre, porque desde que existe el hombre ha querido conocer el ser que le dio origen o que le dio origen a este plano. Nosotros, los occidentales, y los que venimos de una formación de la visión de Dios judío-cristiana, nuestra herencia de Dios inicia con los judíos. Luego, la Iglesia Católica le dio la forma que nosotros hoy tenemos, creemos y conservamos: la tradición cristiana. O sea que en cuanto a Dios, no ha habido mucho cambio los últimos 2000 años de la humanidad para aquellos que siguen la herencia del judío cristianismo. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Hay varias palabras para Dios en la Biblia, pero remontémonos a la primera. En Génesis capítulo 1 dice: Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Biblia. La palabra Elohim es un concepto plural. O sea que si lo atribuimos a Dios debería decir dioses, pero en este pasaje se traduce como Dios
en singular. ¿Por qué diría Génesis Bereshit bara Elohim? Si los judíos creen en cuántos dioses. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Pues los judíos no siempre creyeron así. Llegó un momento cuando los judíos creían en varios dioses. ¿Qué creían los judíos? De hecho, esa declaración de que Dios es uno la colocaron en la Biblia cientos de años después de que la Biblia haya sido escrita. O sea que los primeros escritores, las primeras tradiciones religiosas, esa herencia que le llegó, no creían en un Dios, sino que creían en ¿qué? Varios dioses. ¿Qué dice la Biblia a ese respecto? Por lo menos Israel creía, y tenemos constancia, en el Dios Baal. ¿Dios quién? Baal, que significa Señor. Baal era el Dios de la lluvia, controlaba los climas. Israel también creía en la diosa Achera, porque llegó un momento de la historia de la humanidad cuando la gran mayoría creía que Dios no era hombre, sino que Dios era una entidad femenina. Por el hecho de que la mujer es que porta la vida y trae vida a este plano, y ellos asociaron una cosa con otra. Entonces Israel creía en Baal. ¿Qué creía? En la diosa Achera y en el dios El. Tres dioses distintos, y todos convivían ahí dentro. Pero como política de Estado había que unificar el criterio. El Dios de Israel, los dioses de ellos, eran dioses locales. ¿Dioses cómo? O sea, si ellos iban a una guerra, sus dioses no iban con ellos, a menos que se quedaran en determinado territorio. Los dioses eran territoriales. Por eso Daniel te va a decir que cuando él oró, el príncipe de Persia, ¿qué hizo? Se opuso, y que hubo una batalla, porque ese es el concepto mental de Daniel en ese momento. De una forma muy interesante, nosotros vemos el pasado y asociamos a Israel. Israel creía por lo menos en tres dioses. ¿Cuántos dioses? Baal, Achera y el dios El. ¿Cuántos dioses? Tres. Pero Israel fue llevado cautivo por los babilónicos y empezó la influencia de otras naciones. Hoy nosotros pensamos, como occidentales que somos, que Israel creía en un Dios y que Israel le enseñó de Dios a toda la humanidad. Y el Dios que tenemos hoy es un Dios judío. ¿Un Dios cómo? Judío. Entonces, este Dios judío escogió exclusivamente a la nación de Israel. Entonces, para yo ser salvo, debo seguir las doctrinas y lineamientos planteados por el pueblo de Israel. Eso significa que nuestra cultura debe doblegarse ante la cultura israelita, porque Israel cuenta con el respaldo de ¿quién? De Dios. Pero realmente Dios es el Dios de Israel. Es Dios exclusivamente del pueblo judío.
Los judíos, cuando fueron influenciados por los babilónicos, todas las cosas positivas que veían en los dioses babilónicos se la atribuían a sus dioses locales. ¿A qué se la atribuían? Cuando los judíos fueron invadidos por los persas, que los medos y los persas se unen, derrotan a los babilónicos, el dios persa era distinto. El dios persa no era de un cuadro, ¿no era qué? Sino que era omnipresente. Ahura Mazda. El dios persa estaba en todos los lugares. ¿Dónde estaba el dios persa? Entonces los hebreos cogieron esa omnipresencia. ¿Omni qué? Que está en todos los lugares. Y se la atribuyeron ¿a quién? A su Dios. Ya el Dios judío ahora va a ser omnipresente. ¿Cómo así que el Dios judío va a ser omnipresente? Sí, porque el Dios judío no era omnipresente. De hecho, cuando usted va al libro de Génesis, cuando Adán peca, en la analogía del Génesis, dice la Biblia que Dios le pregunta a Adán. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estabas tú? O sea que Dios no sabía dónde estaba él. Esa idea de Dios del Génesis no tenían un Dios omnisapiente. Y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te lo enseñó? Ahora, esa idea de Dios que tenían ahí, Dios no era omnisapiente, no lo sabía todo, ni era omnipresente, estaba en todos los lugares. Esa idea de Dios fue entonces evolucionando. ¿Cómo fue esa idea de Dios? Hasta que llegó un momento que sí Dios sabía todas las cosas. Y sí Dios era omnipresente. Ya conmigo, la evolución de Dios. Entonces, Dios evolucionó. O sea, Dios, el Dios del Génesis, es el mismo Dios de hoy. ¿Ha evolucionado Dios realmente? ¿O evolucionó el pensamiento del hombre? Entonces, cada vez que el pensamiento del hombre logra, ¿qué cosa? Hace parte a su Dios de esa evolución. ¿Cómo me están entendiendo? Ya que amigo, cada vez que el pensamiento del hombre evoluciona, hace partícipe a su Dios de esa evolución. Entonces, en la Biblia encontramos la evolución de Dios. Pero lo que refleja ese libro sagrado es simplemente la evolución. ¿De quién? Del hombre. ¿Quién fue que evolucionó? ¿Dios? El hombre. Si al hombre se le aparecía un ser brillante, algo sobrenatural, eso era llamado Dios. ¿Eso era qué? Por eso, ¿con quién luchó Jacob? Con un ángel. Pero para el escritor de Génesis, de ese momento, ese ser divino con el que Jacob luchó era un Dios. ¿Quién era ese? Porque eso dice que luchó Jacob con Dios. ¿Con quién luchó Jacob? ¿Cuál me están entendiendo? Entonces, cuando Jacob luchó con Dios, en ese momento se entendía que cualquier fenómeno sobrenatural, ¿quién era? Dios. Moisés subió a un monte y en ese monte ve una zarza ardiendo. Eso para Moisés constituyó un Dios, el Dios de la zarza. Si Moisés y Jacob empezaran a discutir acerca de Dios, hay un debate teológico
¿Quién es Dios? Dice Jacob. Dios es un ser como un ángel. ¿Cómo qué? Moisés dice no. Dios es una salsa de fuego que no se consume. Pero si le preguntan a Elías ¿quién es Dios?, te va a decir que Dios es como un silencio absoluto. ¿Qué es Dios? Entonces, todos ellos tuvieron experiencia con Dios o con lo divino, pero esa experiencia siempre estuvo sujeta a lo que ellos conocían. ¿A quién estuvo sujeta? Entonces, cuando vemos qué dice la Biblia de Dios, a mí siempre me ha intrigado Dios. Y yo, cuando empecé a estudiar las raíces hebreas de la fe, quise acercarme al Dios de Israel, porque yo decía, pero hay muchas cosas que el Dios cristiano no encaja. Y nació ese fanatismo. Todo el que ama las raíces hebreas sabe que llegó un momento cuando usted se sintió al lado de Dios. Ya yo descubrí la verdad. La verdad es que Cristóbal Colón era judío. Mis abuelos vienen de allá. Todos pasamos por ese cuento chino. Todos pasamos porque éramos de que la tribu de Efraín perdida. Y que ahora estamos regresando a casa. Y empezar con los apellidos. Bueno, Jesús todavía está buscando una herencia porque él es Rosario. Pero cuando vino la guerra de Israel, no cogió para allá. Estaban buscando soldados. Tú eres que sea judío, coja para allá. Entonces, ¿qué pasó con eso? Empezamos a estudiar el Dios judío. ¿Qué empezamos a estudiar? Y empezamos con la liturgia. Prendemos vela los sábados. No partimos un pan. Hacemos parte del vino. Todo resultaba interesante. Hasta que nos dimos cuenta que la única forma de Dios hablarnos, ¿de Dios qué? Era utilizando los medios de la tradición judía. ¿Tradición cómo? Porque este Dios no es un Dios universal, sino que es un Dios judío. ¿Un Dios cómo? De hecho, ponen la palabra en los labios de Jesús que dice que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Ahora, ¿realmente Dios es judío? ¿Realmente las tradiciones de Israel son respaldadas por Dios? Le pregunto. En la Biblia aparecen unos personajes que antes de Dios ser judío, ¿antes de qué? Tuvieron contacto con él. Por ejemplo, Balaán. ¿Cómo se llamaba? Balaán no era judío. ¿Qué no era Balaán? Pero Balaán era un profeta de Dios. ¿Qué era Balaán? ¿Qué era Balaán? Antes de iniciar el movimiento profético en Israel, el profetismo judío, ya había un profeta a quien Dios le hablaba. Por eso cuando vemos la historia de Balaam, Balaam va a maldecir a Israel. ¿A qué va Balaam? Hasta que se da cuenta que el Dios que le sirve a ese pueblo era el mismo Dios que él le servía. O sea, que antes de Dios ser el Dios de Israel,
ya él hablaba con otros seres humanos de otras naciones. ¿Cómo me están entendiendo aquí? Entonces, ¿es Dios judío? ¿Es Dios exclusivamente del pueblo de Israel? Hay muchas atrocidades en el Antiguo Testamento que se le atribuyeron a Dios para poder justificarlas. Entonces quiero que usted busque ahí en el Salmo 68. Veamos las primeras apariciones de Dios. Ya que digo, las primeras apariciones de Dios. Oigan esto. Salmo 68, verso 7. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra, ¿qué hizo la tierra? Destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios. ¿Del Dios de quién? Esta es la primera aparición que este pueblo hebreo tiene de su Dios. La tierra empezó a ¿qué? El monte se conmovía en el monte de Sinaí. Israel, el salmista está entendiendo que ese ser que se manifestó en el monte era el Dios de... Vamos a escuchar. ¿Quién era ese? ¿Quién estuvo en el monte Sinaí? Y nosotros la cantamos. La gloria del Señor descendió en el Sinaí. Aquel monte, usted se lo sabe porque a usted le gusta esos coros. Le salió ahí. Oiga, usted se lo sabe, no finja. Dice: la gloria del Señor descendió ¿dónde? Oigan esto. Vamos aquí. La gloria del Señor ¿dónde descendió? Y aquel monte. Ahora, ¿es eso verdad? Oigan esto. Oigan esto. Miren qué interesante, para que usted vea la locura de nuestra liturgia. Cantamos nosotros la gloria del Señor. ¿Qué hizo? Y aquel monte. El monte está como. Pero luego, en el libro de los Hechos, no dice. En ese monte se entregó la Torá. ¿Qué pasó en ese monte? Y el libro de los Hechos dice que vino un ángel, se manifestó en el monte Sinaí. Entonces en el monte Sinaí no estaba la gloria de Dios. En el monte Sinaí lo que había era y nosotros seguimos cantando la gloria del Señor. ¿De dónde? Y aquel monte temblaba. Y cuando cantamos el coro, sentimos la presencia de Dios. Aún cuando estamos cantando una mentira. Oiga, la gloria del Señor descendió ¿a dónde? Y aquel monte. Porque Dios. Aunque estaba Dios en el monte Sinaí. No. Descendió un ángel. ¿Qué descendió ahí? Y todo empezó aquí. La suerte es que esos ángeles a lo mejor son blancos. Porque que se le aparezca un morenito, de que es un ángel, de que yo soy el siervo Gabriel y conmigo. Usted no tiene los ojos azules. Oiga, ¿qué fue lo que descendió en el monte Sinaí? No descendió la gloria. En el monte Sinaí descendió un... Vamos aquí. ¿Quién descendió en el monte Sinaí? Un ángel. Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le ha visto. ¿Cuándo? ¿Quién ha visto a Dios? Cuando Moisés creía que estaba hablando con
Está hablando con un. Entonces el escritor del profeta dice: y no se levantó otro profeta en Israel con quien Dios habló cara. Ahora, ¿habló Dios con Moisés cara a cara? No. ¿Con quién habló Moisés? Entonces, el pensamiento sin evolucionar del hombre le hizo confundir a Dios. ¿Con quiénes? Con ángeles. Vamos de nuevo. El pensamiento primitivo del hombre, ¿qué lo hizo confundir? Cuando Moisés se acerca a la zarza, ese ángel del Sinaí, no todos los ángeles tienen la misma costumbre. ¿No todos los ángeles qué? Cuando el ángel del Sinaí, cuando Moisés se acerca, le dice: ¡ey! Detente. Quítese los zapatos. ¿Pero por qué me voy a quitar los zapatos? Porque este lugar que está aquí, porque yo estoy aquí, es un lugar santo. Pero el ángel visitó a María. Y ese ángel que visita a María no le pide que se quite qué. Pero el ángel que visitó a Jacob no le pidió que se quitara. Entonces, si Jacob empieza a discutir con Moisés, Jacob dice: yo vi un ángel y peleé con él. Dice Moisés: wow, pero qué hablador. ¿Con un ángel tú luchaste? Sí, en serio, yo luché con un ángel. Una pregunta: ¿tú estabas descalzo o calzado? Calzado. Ah, pues no era un ángel. ¿No era qué? ¿Por qué? Porque el ángel que se me presentó a mí me dijo: ¿qué me dijo? Quita el calzado de tus pies. Ahí batallan ellos vida y noche, día y noche. ¿Quién tiene la razón? Entonces tú tienes una experiencia con Dios. Daniel tiene otra. Daniel viene y dice: wow, Dios se me apareció anoche y me dijo que me quite los zapatos. Bueno, a mí se me apareció y no me dijo nada de eso. Lo que pasa es que son diferentes tipos de ángeles y tienen diferentes tipos de actitudes. ¿Cuándo pueden entender eso? Entonces, oigan esto. Uno dice que se quite el calzado y otro se lo deja. ¿No será que nosotros estamos discutiendo tonterías basándonos en una experiencia y donde todo el mundo busca imponer su propia experiencia? Cuando alguien te diga que Dios le habló por sueño, no lo cuestiones. No es que Dios no habla por sueño, porque la gente descarta. Dios no habla por sueño. Dios no. Porque habemos gente que no nos soñamos. Hay otros que se sueñan todos los días. Hay gente que están viendo Netflix, se descuidan un chin. Tuvo una visión anoche. Eso fue terrible. Y hay que ponerle su sopita escalofriante. Entonces, ya conmigo, Dios o los ángeles, la mayoría de experiencias que nosotros hemos tenido, no la hemos tenido sino por medio de quién. Entonces nosotros realmente no hemos conocido a quién, sino que hemos relacionado con. Y la visión de Dios que tenemos fue construida por el hombre. Entonces, aquel que lo convencieron de que Dios era judío, de que Dios ¿qué? Cuando Dios le habla, lo primero que le dice es: circuncídate.
¿Por qué? Porque ya te convencieron. ¿Ya te qué? Recuerda que le dije, primero viene la creencia y luego viene la experiencia. Primero viene la y luego viene. Ok, primero que viene. ¿Quiénes van a tener experiencia en el infierno? Nadie que no crea en el infierno tiene experiencia con. O sea que para creer en el infierno primero tenemos que creer. Entonces el infierno está sujeto a nuestra. Una persona que no cree que va a vivir en el cielo nunca va a tener experiencia. ¿Dónde? O sea, primero viene la. Y esa creencia va a traer una. Si yo creo que Scori es un profeta de Dios, yo voy a validar todo lo que Scori diga. Primero viene la. Y luego viene. Entonces lo que necesitamos modificar para que el hombre se acerque a Dios es su sistema de. ¿Cuál es la creencia? Hay 5 ministerios: apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores. La creencia es que para Dios hablarle al pueblo debe hacerlo por medio de esos 5 hombres. Y esas creencias traen la. Entonces tú vienes a la iglesia, el pastor estaba hablando y Dios me habló. Entonces tú vienes toda la semana para que Dios te hable por medio de. Porque ya tú tienes esa. Pero Dios se pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo hablándote. Pero tú no lo oyes. Porque tú tienes la. Que solo Dios te habla por medio de esos 5 hombres. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso hay personas que quieren que Dios le hable y van donde un profeta. Porque ya tiene la. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Entonces, ¿qué es lo que tiene el ser humano lejos de Dios? Entonces la iglesia no anda presentando a Dios. La iglesia anda imponiendo su sistema de. Y cada vez que imponemos nuestro sistema de, no acercamos a la gente. ¿A quién? Sino que, porque estamos doctrinando a la gente para que las personas crean que para que Dios le hable tiene que estar encerrado en 4 paredes de un templo. Ese es el sistema de. Y hay gente que te dice: no, yo no sé lo que pasa, pero desde que yo abro la puerta de la iglesia, yo siento un viento que me llena. Es la calefacción que te da en la cabeza. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, ya que amigo, sistema de creencia. Nuestro trabajo es difícil. Ahora hay que limpiarle el cerebro a la gente y decirle: Dios te puede hablar todos los días sin ninguna mediación humana. Para Dios hablarte a ti no necesita un profeta. De hecho, no lo dejó así. Por eso es, la Biblia dice, Pablo dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Cuando alguien te venga a decir: así te dice Dios, viene un juicio a tu vida, dígale: es simple, Dios no tiene 2 bocas. Y el mismo Dios que te habla a ti me puede. ¿Alguien está listo para hablar con Dios aquí? ¿Alguien está listo para hablar con Dios aquí? Ya que amigo, sistema de creencia. ¿Qué han hecho los sistemas de creencia? Hacer a Dios un ser exclusivo. Dios es exclusivo de un grupo de gente. Si tú no crees que Dios te puede hablar, ¿sabes qué va a pasar? Dios
No te habla. Si tú crees que a tu vida viene juicio, ¿sabes qué va a venir a tu vida? La mujer del flujo de sangre dijo: wow, si le pongo la mano al borde de su manto, seré sana. ¿Seré qué? Ella misma hizo su propio sistema de... Los judíos no enseñaban eso. Si ella iba a la sinagoga y le decía: amiga rabino, yo le voy a tocar el manto a Jesús y voy a ser sana, le dicen: no, hay un problema. Tú eres una mujer que tiene un flujo de sangre. Tú te vas a quedar en casita hasta que se te quite el flujo, y 40 días después tú sales a la calle. Y cuando tú salgas, ni se te ocurra tocar el borde de un hombre, porque eso no es permitido y Dios te va a castigar. ¿Qué va a hacer Dios? Pero como ella no consultó, porque la fe no consulta, la fe actúa. Ella dijo: si yo toco el borde de su manto, yo seré. Pero esa fe no tenía la aprobación de los rabinos. Los rabinos no creían en eso. Los que andaban con Jesús, ninguno creían en eso. ¿Ninguno qué? Ellos estaban al lado de Jesús, lo empujaban, y de Jesús no salía poder. ¿De Jesús salía qué? ¿Sabe por qué no salía poder de Jesús? Porque ellos no tenían ese sistema de... Ella dijo: voy a tocar el manto, y cuando lo toque, ¿seré? Primero vino la... Y esa creencia dio lugar ¿a qué? Quiere tener creencia, quiere tener experiencia. ¿Quién tiene que ver primero? A una mujer se le muere el hermano, Marta. Jesús le dijo un día a Marta: el que cree en Dios va a resucitar. ¿Qué va a pasar con el que cree en Dios? Se muere el hermano. Cuando Jesús llega 3 días después, Marta le dice: si tú hubieras estado aquí, ¿si tú qué? Todos nosotros estamos a la misma distancia de Dios. Si Marta hubiera tenido un buen sistema de... Le dice a ese muerto: levántate. ¿Y qué pasaba con él? O sea, la culpa no era de Jesús. La culpa era de ella, que no tenía la fe ni el sistema de creencia para decirle a Lázaro: ¿qué? Ahora, como Jesús creía, ¿qué creía Jesús? Que él podía levantar a la gente de los muertos. Primero lo creyó. Y esa creencia, ¿qué trajo? ¿Qué trajo la creencia? Él le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Dijo: sí, yo. Él resucitará en el último día, día del juicio. No, Marta, ¿no te he dicho que sí? ¿No te he dicho que si tú qué? O sea, si tú logras tener un correcto sistema de... tú vas a producir. El problema de esto, que cuando tú tienes puedes tener experiencias aún sin que estén escritas. En ningún versículo de la Biblia decía que tocar el borde del manto traía sanidad. Ella misma generó su propia, y como generó pudo tenerla. ¿Alguien que tiene una experiencia con Dios aquí?
¿Quién quiere tener una experiencia con Dios aquí? Hebreo te va a decir entonces, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe. No. Pero sin. Entonces fe es tu sistema de. Hebreo te dice, pero sin sistema de creencia es imposible que. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tiene que ¿qué? Si tú no crees que le hay y que Él premia a los que no pasa acá nada. Primero tienes que. Si tú crees que este nuevo año depende de quien gane en esta nación, tu sistema de va a decir, si gana Trump, se pone bueno. Si continúa Biden, se pone malo. ¿Ese es tu sistema? Toda tu realidad la va a determinar ¿quién? Ahora, cuando yo creo que gane quien gane, hay una esperanza para los que están confiados en Él. Mi sistema de creencia va a generar diga que está a su lado, Dios no está lejos de ti. Dígale a alguien, a ti te hicieron pensar que Dios está lejos de ti. ¿Qué te hicieron pensar? Entonces tú le creíste. Un día yo me fui a un evento en la iglesia que yo pertenecía. Tú no podías acudir a ningún evento cristiano que no fuera del concilio, porque el Dios era el Dios del concilio. Mi pastor me dice, el que salga tiene 6 meses de disciplina. Está lejos de Dios. El que tiene disciplina se siente en la última silla, porque Dios está distante. Yo me quedo observándolo. Mientras más él me decía, más yo quería irme, porque yo quería demostrarle que ese era su sistema y que yo no tenía eso, y eso a mí no me iba. Pues cogí para mi campaña en el estadio La Normal, y cuando estoy en mi campaña prendí el fuego. Dice el predicador, un ágape, tráigame ese que está allá. Ay, cuando yo vi que me llaman, ahí fue que yo sentí la gloria. Y el varón, un ágape, se llama Jordi Aldo, me ungió. Yo llego prendido. Y yo, wow, si me llamaran. Si me llaman entre tanta gente, significa que Dios tiene algo conmigo. Creé el sistema. Y como me llamaron, yo dije, verdaderamente, Dios. Y hasta desde ese día hasta la fecha, nadie me ha sacado la idea de que Dios tiene. ¿Alguien está aquí hoy? Primero vino el sistema de, luego vino. El pastor nos manda a buscar. Hermano, hay hermanos que son como la yuca. Mis hermanos Jairo, póngase usted mismo la disciplina. Me llama a condición y me dice, Miguel, ¿cuánto tiempo usted cree que usted merece de disciplina por lo que usted hizo? Vamos a ver su conciencia. Digo, bueno, según mi creencia, yo merezco ser colocado como copastor, porque yo ando con una gloria. Yo vine ahora a aprender esta iglesia entera.
Y se quedó así como: yo lo que tengo es un fuego que me quema. Está bien, tiene 6 meses de disciplina. Digo, tranquilo, hermanos, yo estoy en disciplina, paga él. Pero yo no. De hecho, el que está más cerca de Dios en esta iglesia entera soy yo. Eso fue mi sistema de creencia. Y martillé a mi pastor como si era una guerra de sistema de. Él decía, tú estás lejos de Dios. Yo decía, yo estoy cerca del Padre. Él estaba esperando que yo cometiera un error para decir, ves que estabas lejos de Dios. Entonces yo empecé a levantarme todos los días a las 3 de la y a ponerme a orar. Fue y me puse en el instituto bíblico. Todo el mundo estaba esperando. Es que está en disciplina y en cualquier momento se descargaría. Yo aprendí a ayunar para demostrarle que su sistema de no me iba a afectar. Cuando la próxima vez que tú tengas que dar un consejo a alguien, trata de no imponerle tu sistema, porque tu experiencia no va a ser la del otro. Y ya cuando el pastor no pudo con mi sistema de, ¿sabe qué me dijo? Búsquese otro lugar. Oye, y me mandan a buscar concilio, porque ya yo era ministro. Como yo empecé a ayunar todos los días como un loco, porque ya en mi mente yo era un ministro. Ese era mi sistema. Y nadie me iba a sacar de ahí. Yo llegaba a la biblioteca del Instituto Bíblico más temprano que todo el mundo a leer libros. Cuando me citaban para la reunión del concilio, yo fui con mi mente como que yo era Martín Lutero. Me digo, no fue a discutir que venimos. Deme la licencia que usted fue expulsado. Digo, oh. Entonces, en el concilio que yo vengo, todo el que se iba del concilio, Dios lo abandonaba. Porque primero ellos le inyectaron al pueblo entero ese sistema. Pero eso solamente afecta al que lo cree. ¿Cuántos están aquí? Cuando me dijeron, dame la licencia, yo le dije, mira, sí, que mi papel, que tenga su licencia. De hecho, le dije, nunca la he sacado. Porque a ustedes lo conocen en este país entero. Y yo mismo sentía vergüenza de pertenecer a ustedes. Gracias por devolverme. Cuatro meses después, el que era mi pastor era mi oveja. Porque no me impuso su sistema. Yo abrí la iglesia, puse una iglesia, y empezaron a llegar jóvenes, lleno de jóvenes. Y un día el pastor fue de que a ver que el diablo se manifestaba en ese lugar. Ahí los lunes el diablo desciende, apagan todas las luces y ponen una luz con el Dios que ellos adoran y se arrodillan ante él. Los lunes daban una película para la gente impía. Y a mí me regalaban un proyector y poníamos una película. Y que toditos se arrodillan ante ese Dios. Cuando él entró, entonces vio toda esa gente jóvenes acercándose a Dios, llorando en su presencia. Y me dice, Jairo, pero esas jóvenes tienen pantalones. Dios no puede habitar en un templo sucio. ¿Esa era su? Yo le dije, no. Si Dios no habita en el templo sucio, no habita en usted. Porque todos nosotros somos pecadores. Y si estamos aquí hoy es por la misericordia. Nunca te puede creer más que los demás. Entonces por eso mucha gente no quiere saber de la religión. Porque la religión, mucha gente tiene un sistema de yo estoy al lado de Dios y tú estás lejos. Entonces no quiere que la gente entre a la iglesia. Te quiere acercar a Jesús. Uno que está a 40 kilómetros de Jesús. Oiga, ¿cuántos están aquí hoy? Tú el que usted llega a la iglesia
Y la hermana que más en batalla está, anda con 6 muchachos. El esposo la dejó. Una falda peinando el piso, una blusa de cuadro, una falda de flores. Va y se te acerca y con lágrimas te dice: ¿quieres acercarte a Jesús? El hombre inteligente la observa y dice: wow, pero ese Jesús es fuerte. Líbrame del mal. Que Dios me libre. No me hable de Jesús. Deja que Jesús se vea en ti. Tenemos que anular todo ese sistema de... Nosotros estamos aquí tratando de buscar la misericordia de Dios. Nosotros no estamos más cerca de Dios que el resto de la humanidad. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pero tus hijos que aún no pertenecen a una fe, también son hijos de ¿quién? Ese es tu sistema de... Y eso va a crear la realidad. ¿Cuántos están aquí hoy? Tú no puedes aceptar nada que sea contrario a eso. Tú tienes que creer que tus hijos van a ser profesionales en esta nación. Y cuando llegue ese sistema de... entonces van a hacer la experiencia. ¿Habrá algún padre aquí que vaya a ir a la graduación de sus hijos? ¿Habrá alguien aquí? ¿Alguien cree que puede ir a la graduación de sus hijos de la universidad? Ese tiene que ser tu sistema de... y lucha por esa creencia. Porque te va a traer la... Entonces, ¿dónde es que está el problema? Se te acerca un día un hermano. Vamos donde el pastor. Pastor, ¿qué pasó? Jairo está frío. Sí, porque si está en invierno, allá hacía frío. ¿Y por qué está frío? Porque estoy trabajando de lunes a viernes y estoy en la universidad, no estoy en todo lo culto. Entonces su sistema de creencia era que para yo estar calientico con Dios. Pero mire que sistema de creencia más absurdo. Primero me dicen que yo soy templo de Dios. ¿Que yo soy? Y luego me dicen que para estar cerca de Dios tengo que estar en todo lo culto. Vosotros sois templo ¿de quién? Donde tú estás hay un santuario. ¿Qué hay donde tú estás? Tenemos nosotros que ir eliminando todo nuestro sistema de... Cuando alguien venía donde Jesús y Jesús se volteó ante la mujer de flujo de sangre, le dijo: ¿qué es Jesús? Jesús no le dijo que la sanó. Jesús le dijo: tu fe. ¿Quién le sanó? Yo le pregunto a ustedes hoy: ¿cuántos están dispuestos a utilizar el don más grande que Dios nos ha dado, llamado fe?